Always a pleasure to be with you all. Es siempre un placer estar con todos ustedes. So let's just affirm that we are in the time of the great evolution of human consciousness. Así que afirmemos que estamos en el tiempo de la gran evolución de la conciencia humana. And sometimes it looks like it's nice and coherent, and other times it looks quite chaotic. Y en algunos momentos se ve que es lindo y coherente y en otros momentos se ve bastante caótico. And through all of this, I assure you, we are evolving. Y a través de todo esto yo les aseguro que estamos evolucionando. Step by step. Paso a paso. Which brings me to the beginning of this story and the invitation to know the quasi-particles enyons. Lo que me lleva al comienzo de esta historia y cómo encontramos estas cuasi partículas llamadas aniones. It was in Europe in June, and several months before that, there was a day planned for me to teach in Rome. Fue en Europa en junio y varios meses antes de esto se planificó un día para que yo enseñara en Roma en junio. And the day that Luca, a friend, a coworker, and a beautiful sponsor asked me for the title for this one-day event. Y el día que Luca, que es mi compañero de trabajo, amigo y el anfitrión de esta actividad, me preguntó el título de este evento, the title came instantly. El título llegó instantáneamente. I said, step by step, then quantum leap. Y yo dije, paso a paso, luego salto cuántico. And I thought that sounded fun because I always love exploring what does quantum mean in human consciousness, and I thought we would have a wonderful day. Y a mí sonaba muy bien porque yo siempre he explorado lo que significa cuántico en la conciencia humana y que nos íbamos a tener un día súper entretenido. An easy day. Un día fácil. And then something happened. Y luego sucedió algo. An invitation. Esta fue una invitación. This is an artist's rendition of an enyon. Esta es una imagen artística de los aniones. Enyons are a third particle confirmed by science in 2020. Los aniones son unas partículas que fueron confirmadas por la ciencia en el 2020. And enyons are very unique in their properties. Y los aniones son muy singulares en sus propiedades. Now, they don't necessarily look like this. This is an artist's rendition of what an enyon looks like. No necesariamente se ven así. Esta es una interpretación artística de cómo se ven los aniones. But if I had not seen this image, I never would have considered looking at this quasi-particle. Pero si yo no hubiera visto esa imagen, nunca habría considerado mirar estas cuasipartículas. You know, many of us in this field were aware of the double slit experiment. We're aware of tachyons. Y muchos en este campo, ustedes saben, estamos conscientes del experimento de la doble rendija, estamos conscientes de los taquiones. And we understand that these things, we can work with them consciously. That's our belief. Y nuestra creencia es que podemos trabajar con estas cosas conscientemente. These days I say we are inspired by science. Estos días yo digo que estamos inspirados por la ciencia. And that we are backed by human imagination, innovation, and evolution. Y que estamos respaldados por la imaginación, la innovación y la evolución humanas. So here's this enyon particle, and I looked at. Así que aquí está esta partícula anión, y yo miré a la figura que está en el centro. I'm always looking for 8 loops. People generally have 6, but 8 loops represent something to me. Yo siempre miro que haya aquí estos 8 circuitos. En general hay 6, entonces cuando hay 8, para mí es un llamado de atención. So those of you that are watching, as you see this, I want to show you now the lattice. Many of you know about the lattice, but let's show it anyway. Y a que para ustedes que están viendo esto, ahora les voy a mostrar el entramado, muchos lo conocen. So this is your universal calibration lattice, your toroid of consciousness. I've talked about this a lot. This is the main focus of all of the energetic tools that I have developed. Este es el entramado de conciencia, es tu toroide el entramado de calibración universal, tu toroide de conciencia. Yo he hablado de esto en todas las herramientas energéticas.
This is a system in our energy anatomy. It enables us to channel through more of who we are, to be more present. Y es un sistema en nuestra anatomía de energía que nos habilita para canalizar más de quienes somos, más de nuestra presencia. And I'm understanding that the enyons will help us in the energy dynamic of the enyons. We will be able to open up even more information and knowledge encoded in our being. Y yo sé que los aniones nos van a ayudar, que las dinámicas energéticas de los aniones nos van a ayudar a liberar mayor información que está codificada. So now let's go to the next slide. Y ahora vamos a la siguiente lámina. And this slide, this is an overview of the lattice. It's a favorite of mine. It represents blessings and grace to me, and I've had this image almost 20 years. Esta es una vista del entramado, es una de las vistas favoritas de Peggy, que representa bendiciones y gracias, y que ya tiene hace más de 20 años, casi 20 años. So when you look at this image, Y cuando miras esta imagen, and then let's go to the next slide, vamos a la siguiente, I saw a pattern. Yo vi un patrón. So that was the beginning, was to study about the enyons and to realize all this energy was going to be initiated in Rome in this one-day event in Rome. So that was the first activation, the first time the master activation was given. Y bueno, y este fue el comienzo donde se decide que esta activación se va a hacer en Roma, que ese trabajo se va a presentar en Roma, y ahí fue donde se hizo esta activación por primera vez. See, and then the second time the master activation was given was online, and people from all over the world came to that activation. Y la segunda vez que se dio fue en un evento en línea donde llegaron personas de múltiples lugares del mundo. This was very important information. I was so happy to see how many people came to learn, to begin to work with the enyons, and then to grow from there. Yo me sorprendí de todas las personas que llegaron a comenzar a trabajar con esta energía y partir desde ahí. So the first activation, step by step, then quantum leap, relationships Phoenix style, is still available on my website. Y la primera activación, que es paso a paso, luego salto cuántico, relaciones estilo Fénix, sigue disponible en mi sitio web. I want to continue with this story, and I will come back and explain more at another time, but there is a second master activation already in progress. Y voy a explicar más la próxima vez que venga, pero ya hay una segunda activación que está en desarrollo. And it is called Innovative Resilience, the Enyon Advantage. Y se llama Resiliencia Innovadora, la ventaja de los aniones.